Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva emisión de Punto de Vista. La crisis en el sector carcelario ha sido uno de los problemas sociales que más ha durado en nuestro país. Frente a la falta de solución por parte del gobierno, la crisis se agudiza cada vez más. Hoy, 3 profesionales nos dan sus puntos de vista al respecto. Esta noche en Punto de Vista damos la cordial bienvenida al doctor José Briceño. Él es abogado de la Defensoría del Pueblo. Enseguida está el doctor José Zapata, director del Centro de Rehabilitación Social de Loja, y la doctora Lorgia González, agente fiscal del Ministerio Público de Loja. Nuestros 3 invitados, un saludo y bienvenida a este programa Punto de Vista, y el agradecimiento por aceptar participar y dar su criterio en este importante tema como es los centros de rehabilitación, la crisis y la situación que viven actualmente, sobre todo en nuestra provincia, enfocándonos en una realidad un poco más cercana que tenemos los lojanos. Antes de iniciar el diálogo con nuestros invitados, queremos presentarles a ustedes un reportaje introductorio acerca del tema que ya les hemos anunciado en este momento. Doctor José Zapata, sin duda el tema de la crisis carcelaria ha sido uno de los que más espacio ha ocupado en nuestros medios de comunicación a nivel nacional. Mucho se le atribuye al exceso de población en las cárceles, a la falta de presupuesto por parte del gobierno, a malos manejos incluso de algunos centros penitenciarios del país. Pero de fondo, ¿cuál es la verdadera causa o cuáles son las verdaderas razones para esta crisis? Bueno, muchísimas gracias a este importante programa, el cual nos permite dar a conocer a la ciudadanía, a las autoridades, nuestros puntos de vista respecto a la situación sobre este tema tan venido a menos en la actualidad como es la rehabilitación social. Mire, existen muchos factores para que exista una sobrepoblación carcelaria. Primero debemos analizar, por ejemplo, la falta de agilidad en los procesos penales de los internos. Yo he sido testigo, mire, de que muchas de las veces a los 3 años han sido sentenciados y a veces pues esa sentencia conlleva a una absolución del interno. Entonces imagínense pasar privado de la libertad 3 años. Entonces ese es uno de los factores. Otro de los factores sería la situación económica. No hay una política de Estado, que es otra de las situaciones para que se pueda, ¿no es cierto?, descongestionar. El presupuesto para rehabilitación social es sumamente irrisorio. No nos alcanza para emprender en una rehabilitación social. El interno, ¿qué necesita para rehabilitarse? Es, según la disposición del artículo 208 de la Constitución Política del Estado, uno de los mandatos es capacitación para el trabajo y la educación. Mire, dentro de la capacitación para el trabajo, nosotros estamos conscientes de que así tiene que ser, y de hecho nosotros hemos emprendido, al menos en el centro de Loja, a diferencia de los demás centros del país, aquí se está capacitando en el trabajo. Gracias por acompañarnos hoy en Punto de Vista. Estamos hablando acerca de la función de los centros de rehabilitación en la crisis que viven actualmente en todo el país. Nos acompaña también el doctor José Briceño, abogado de la Defensoría del Pueblo. Doctor, de lo dicho por nuestros 2 invitados en el primer bloque, podríamos deducir que los centros de rehabilitación son o se han reducido a cárceles, no están cumpliendo realmente esta labor de centros de rehabilitación. ¿Qué opina usted? Bien, lo que usted dice es una gran verdad y desde ese punto de vista voy a ser un poco crítico. Anteriormente se las conocía como cárceles públicas, hoy se les ha dado el nombre de centros de rehabilitación. Entonces, en estos centros de rehabilitación se entiende que rehabilitar quiere decir volver al interno a su estado anterior, es decir, hasta antes que cometa el delito. Ya. Pero esos requisitos o esas políticas no se están dando por parte del gobierno nacional a través de la Dirección Nacional de Rehabilitación para que el interno pueda rehabilitarse. Es así que tenemos que tomar muy en cuenta porque en definitiva son las mismas cárceles que anteriormente se las conocía. El problema de fondo, aparte de la superpoblación que existe, yo también lo veo que es la falta de infraestructura física, que eso es un factor muy importante.
Otro factor determinante es el elemento humano. Tienen un elemento humano muy limitado que no les permite cumplir a cabalidad con las funciones para las cuales están designadas. Es así que a veces yo me he dado cuenta que para poder remitir un interno a las audiencias públicas, a lo mejor tienen que, yo que sé, como quien mal se llama uno, a veces poner un parche en determinada diligencia para que vaya a cumplir otra. Me refiero a los guías penitenciarios. Entonces, es otro problema que tenemos presente. Yo debo de indicar que, si bien es cierto, los internos han perdido algunos derechos como la ciudadanía, también son seres humanos, como indicaban mis compañeros que me antecedieron la palabra, y por ende tienen derechos como seres humanos igual que nosotros. Derecho a alimentarse, derecho a trabajar. Si bien es cierto, no es obligación que todos trabajen, pero la mayoría lo hacen, y es un derecho que está garantizado en la Constitución. Ojo. Si yo, por ejemplo, le preguntara a cualquiera y le digo qué pasaría si un interno demanda al Estado por falta de trabajo, la cosa sería terrible. Entonces tenemos que ver todos esos puntos de vista. Último bloque de punto de vista, gracias por continuar con nosotros. Doctora Lorgia González, una serie de normas se han propuesto para paliar esta situación de la crisis que vive el sistema carcelario del Ecuador. Por ejemplo, están la detención en firme, el aumento de penas o endurecimiento de penas, en otros casos la disminución de penas. ¿Son realmente estas medidas canales o caminos adecuados para lograr la solución a este problema? Bueno, le puedo decir que el incremento de penas no es una solución. Ventajosamente, lo que usted acaba de mencionar, la medida cautelar de la detención en firme ya fue derogada. Esta medida cautelar que la promulgó el Congreso Nacional dio lugar a los hacinamientos dentro de los centros de rehabilitación social de todo el país, ¿no? Porque impedía de que salgan en libertad pues, los detenidos para ejercer su defensa, y tenían que permanecer en la cárcel hasta que haya una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Entonces, trajo muchas consecuencias, muchos problemas derivados a causa de esa medida cautelar, que ventajosamente no está derogada, pero está declarada como inconstitucional en una resolución del Tribunal Constitucional del país. Pues le digo, la solución no es el incremento de penas, más bien la solución estaría en que el Estado se preocupe más dictando políticas de Estado para un control del régimen penitenciario, con la asignación de los recursos económicos necesarios, con el incremento de personal para los centros de rehabilitación social. Le digo yo, por ejemplo, no hay los suficientes guías en los centros de rehabilitación social en la proporción de los reclusos, porque hay una estadística a nivel mundial de que se necesita un guía por cada 10 reclusos. Eso no existe. Hay una mínima cantidad de guías. No hay el personal especializado dentro de los centros de rehabilitación social. Ventajosamente, en la actualidad, el director nacional, el director general de rehabilitación social, ha sido nombrado un técnico en la materia. Tiene estudios en régimen penitenciario a nivel internacional, tiene una maestría en una universidad de España, lo que garantiza de que a lo mejor él adopte medidas técnicas para un normal funcionamiento de los centros de rehabilitación. Finalizamos de esta manera, amigos televidentes, invitándoles como siempre a comentar este tema en puntodevista@utpl.edu.es. Les esperamos la próxima semana, que tengan un excelente resto de la semana.